registrado. Bueno, entonces hoy vamos a ver, por lo menos esta primera parte, los fármacos que aquí, como dice en la filmina, dice hipolipoproteinemiantes. Parece un destrabalenguas, ¿no? Pero normalmente, para simplificarlo, se lo llama hipolipemiantes. ¿Qué significa? Hipolipemiantes, o sea, hipo bajo, lipo de lípidos, emiantes de sangre, ¿no es cierto? O sea, que disminuye los lípidos de sangre. ¿Y por qué acá dice o sea, lipoproteinemiantes? ¿De dónde sale eso de la proteína? Proteína. Bueno, el punto es que eh, el tema es porque los lípidos, como son justamente lípidos, son grasas, viajan en el plasma es acuoso, ¿sí? Es hidrosoluble. Entonces, viajan en el plasma no así sueltos, sino unidos a proteínas, que son las proteínas transportadoras. Esas proteínas transportadoras son las que conocemos con los nombres que todo el mundo conoce porque mal que mal a algún familiar o a ustedes mismos le han hecho análisis. Entonces, las proteínas eh, se llaman lipoproteínas porque llevan lípidos. Y entonces las lipoproteínas son las VLDL, que por el nombre en inglés tienen esa sigla que significa lipoproteínas de muy baja densidad. Very light, es el BL, very light, muy baja densidad. Después están las LDL o de baja densidad, lipoproteínas de baja densidad. Y después están las DL, las HDL, perdón, HDL que son las de alta densidad, high density, creo que saben que de inglés, nada. Entonces, también están lo que llamamos kilomicrones. Bueno, estas son las lipoproteínas. Por eso el nombre. ¿Por qué? Porque no solo bajan los lípidos, sino también estos fármacos lo que bajan son las lipoproteínas transportadoras. Entonces, ¿por qué son tan importantes el tratamiento de las hiperlipemias? O sea, cuando está alto los lípidos en sangre. ¿Cuáles son los lípidos en sangre? Bueno, los lípidos en sangre son el colesterol y los triglicéridos, ¿sí? Esos son los dos lípidos que generan daños. Por ejemplo, la cardiopatía coronaria, que es lo que se llama, aquí llamamos arterias coronarias. Las arterias coronarias son las arterias que irrigan al corazón, ¿sí? Son esas arterias que se ven en el corazón cuando se hacen dibujos o hay fotos que son muy notorias, bastante más gruesitas que se pueden ver, son las arterias coronarias, que lo que hacen es irrigar, o sea, llevar sangre a todo el corazón. Por eso, si algunas de esas se taponan, lo que van a generar es muerte de algún sector del corazón. Y eso es lo que se llama infarto, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, vamos a hacer un dibujito acá, uno tiene el corazón y lo ve, o sea, de forma muy esquemática, ¿verdad? Las aurículas, los ventrículos, con las válvulas. Bueno, el tema es que ustedes van a ver que hay, yo las pongo en cualquier forma, no tienen cualquier forma, o sea, un especialista sabe exactamente dónde están las distintas arterias coronarias, obviamente, pero se ven cómo irrigan, son muy notorias en los dibujos. Después ustedes se fijan en algún libro o en internet, bueno. Entonces, eso, cuando una de estas, por ejemplo, supongamos acá, se tapa, ¿sí? Hay un taponamiento, vamos a ponerlo en otro color, porque se taponó justamente con lípidos, ahora vamos a ver cómo se producen esos taponamientos. Entonces, esta zona
esta parte del corazón no le llega sangre y oxígeno, porque el oxígeno va por la sangre también. Entonces esa parte muere. Cuando muere una parte del corazón, es lo que se llama, supongamos, el área que esta arteria irriga, o sea, moja, ¿no? Con sangre, muere. Entonces esa parte muerta es lo que llamamos infarto agudo de miocardio. Cuando miocardio, ¿cuál es? Es el músculo cardíaco. Entonces, cuando esa parte es pequeña, el paciente puede sobrevivir y cuando se reacciona en forma inmediata. Y cuando es muy grande el área, o sea que como se dice un infarto masivo, ya obviamente todo el miocardio muere y no hay solución. Entonces la cardiopatía, o sea la enfermedad cardíaca por eh, obstrucción de las arterias coronarias, como dice aquí, guarda relación con el elevados niveles de LDL, de colesterol libre y de triglicéridos, y también de bajos niveles de HDL. Y acá viene la pregunta habitual, ¿cuál es el colesterol bueno y cuál es el colesterol malo? Entonces, el LDL, o sea, las lipoproteínas LDL, que son, entonces vamos a escribirlo, lipoproteínas de baja densidad son las que llevan colesterol. Son las proteínas que llevan en mayor proporción colesterol. ¿Sí? Entonces, ese colesterol que llevan, el tema es que las LDL lo que hacen es depositarlo en los órganos. Sí, hay otros, las ILDL, sí, también. Te voy a poner el presente, Gianluca, sí, perdone, si no después me olvido. Eh, sí, también. eh, ¿Dónde estás? ¿Para qué te estoy buscando? Acá está. ¿Qué información tenés? Ya te puse el presente. ¿Qué información tenés de las IDL? No, me acuerdo de haberlas visto en fisio, pero no, o sea, en específico no. Sí, para que yo también las tengo que buscar, porque la verdad que no me acuerdo, porque no, o sea, no son de uso habitual Pero yo en, también busco en el libro, entonces. a ver, vos tenés a mano y ahora lo vemos, pero digamos, no son de, porque se estudia, sí, creo que la densidad es como un valor intermedio, pero pará, vamos a buscar. De paso yo también aprendo. Claro, son cuando se degradan las BLDL, produce IDL, pero digamos no es un estado intermedio, es un estado intermedio, por eso no las tenía. Están, ahora lo vamos a ver, cuando se degradan las BLDL se transforman en LDL, pero hay un estado intermedio que es IDL. ¿M? Pero digamos lo que nos interesa más es las LDL. ¿Por qué? Porque como decíamos, deposita el colesterol en los órganos y también en las arterias.
Entonces eso, por eso se llama el colesterol malo ese. ¿Por qué? Porque si lo tenés alto significa que hay hay muchas lipoproteínas de baja densidad y entonces van a llevar, por ende, mucho colesterol. Porque las LDL en más proporción llevan colesterol. En cambio, las VLDL llevan triglicéridos. ¿Sí? Entonces, a ver, rebobinemos. Teníamos los kilomicrones. Los kilomicrones en mayor proporción, llevan colesterol, pero más que nada llevan triglicéridos. Después, las VLDL, las de muy baja densidad, las very light, llevan triglicéridos también. Kilomicrones y VLDL llevan en mayor proporción triglicéridos. Las LDL, las lipoproteínas de baja densidad, llevan colesterol en más proporción. Entonces, ese estado intermedio, digamos, es donde está cambiando, porque lo que tienen es que se produce una transformación entre las distintas variedades de lipoproteínas. Van intercambiando, por el metabolismo, van intercambiando proteínas y ahí van agregando colesterol o triglicéridos según el lugar donde se produzca la transformación, porque puede ser en el hígado o en el intestino. Ahora lo vemos. Entonces, ¿qué pasa con las HDL, las de alta densidad? ¿Por qué le dicen el colesterol bueno? HDL es lo que son las lipoproteínas de alta densidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Las de alta densidad es lo que coloquialmente se llama colesterol bueno. Nosotros lo que tenemos que, digamos, tenemos que saber el nombre de colesterol bueno porque es el nombre que usa la gente, que a veces los médicos también usan como para hacerlo, digamos, más comprensible. Pero nosotros tenemos que usar el nombre técnico, el HDL, ¿sí? Y lo que hace, ¿por qué es colesterol bueno? Porque lo que hace es, digamos, su tarea, su acción, mejor dicho, es sacar el colesterol de los depósitos. Por eso, o sea, de los depósitos donde esté depositado, en un órgano, en una arteria, donde sea, ¿sí? Por eso hay que tener un nivel determinado que es, digamos, alrededor de 50. Entonces, el punto es que lo que necesitamos es justamente tener valores bajos de de LDL, o sea, del colesterol malo, y altos relativamente altos. Hay un valor estimado que generalmente, por ejemplo, los deportistas, las personas. Claro, es un estado intermedio, perfecto, sí, sí. Por eso, porque ahora vas a ver que las VLDL se transforman en LDL. Entonces, justamente, que van perdiendo los triglicéridos y van incorporando colesterol y más fosfolípidos. Perfecto, sí. Ya no me acordaba porque, digamos, no es no se da como, eh, por eso es de fisio, ¿no? Está perfecto. Eh, pero como es un estado intermedio, no se utiliza como dato para los tratamientos, digamos, ¿no? Pero está muy bien hacer la aclaración. De paso, me empecé a acordar. Yo estoy abriendo las persianas para que entre un poco el sol y apagando la luz. Bueno, perdón, ¿eh? Bueno, el asunto es entonces que, ¿qué pasa?
justamente por el estilo de vida, lo que puede ocurrir es que la falta de ejercicio, el exceso de ácidos grasos, ustedes saben que los triglicéridos es la suma de el glicerol o glicerina con los ácidos grasos. Cuando los tres alcoholes están esterificados con los ácidos grasos, entonces se forman los triglicéridos. Si no, si son con dos, es diglicéridos, y si no, monoglicéridos. Bien, entonces, ¿qué puede pasar? Que cuando hay todos estos problemas de falta de ejercicio, exceso de lípidos, es lo que se llama hiperlipidemia secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque es secundaria, o sea, resultado de una determinada acción, o sea, por ejemplo, el no hacer ejercicio, el comer demasiadas grasas, en fin, el tabaquismo, la hipertensión, la obesidad, ¿no es cierto? La diabetes son factores de riesgo para la hiperlipidemia secundaria. En cambio, pueden haber hiperlipemias eh, primarias. Primarias son porque están relacionadas con lo genético, que eso el paciente, por más que haga dieta, por más que haga ejercicio, va a seguir teniendo alto el colesterol. Y entonces uno se pregunta, ¿pero cómo puede ser posible? Bueno, es porque hay un trastorno genético. Yo tengo una amiga que que toda la vida fue muchísimo más flaca que yo, o sea, yo, bueno, estoy con sobrepeso, ¿no? Pero mi amiga era siempre súper delgada, súper delgada. Y sin embargo tenía el colesterol alto, se cuidaba muchísimo de las comidas, pensando que, y se negaba a tomar medicación, y yo le decía, el colmo, ¿no? Tener una amiga que no, de un farmacéutico, tener una amiga que no quiera tomar medicamentos. Pero al final tuvo que tomar, no le quedó otro remedio, porque es un trastorno genético ya. Entonces, por más que se cuidara, por más que tomara todas las opciones naturales y demás, eh, no le quedaba otra que tomar medicación, además de hacer la dieta, porque es un tema genético, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que se llama hiperlipemia o hiperlipidemia primaria. ¿Sí? Porque ahí, por más esfuerzo que hagas, siempre los valores, obvio, si haces la dieta, siempre te va a ayudar un poco, pero no lo vas a poder solucionar absolutamente. Bueno, eh, entonces el tratamiento, ¿cómo se lleva a cabo? Normalmente es con cambios de vida, o sea, el ejercicio no significa hacer una maratón, sino caminar, aunque sea, digamos, yo recuerdo cuando yo trabajaba en farmacia, entonces la gente te preguntaba cómo podía hacer el tema del consejo farmacéutico, y entonces, claro, mucha gente me decía, no, yo no salgo porque no me gusta irme lejos de mi casa, o la gente mayor que decía, no, por ahí me pierdo, me desoriento, y le digo, las cuadras que están alrededor de su casa las ubica. Sí, no, eso sí, bueno, de vueltas manzana, ¿no? Yo digo ahora, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Porque ahora no salgo, pero si no, sí, o sea, es increíble, pero cuando uno eh, hace, aunque sea eso, el de caminar, aunque sea vueltas manzana, eh, ya los niveles, todos los niveles de, y bueno, acompañado de dieta, ¿no es cierto?, disminuyen notariamente. Por ejemplo, los triglicéridos están muy relacionados con todos los productos elaborados. El comer, por ejemplo, facturas, galletitas con grasa o cosas así, aumentan los triglicéridos. Y el tema de comer, bueno, todo lo que sea de origen animal, aumenta el colesterol. Porque obviamente el colesterol es de origen animal. Los vegetales no tienen colesterol. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el cambio de vida y el tratamiento farmacológico? Pueden reducir lo que se llama la progresión de la placa de ateroma. ¿Qué es una placa de ateroma?
La placa de ateroma es una formación que se genera justamente en los vasos, en las arterias. Yo tengo una arteria, ¿sí? Y entonces la arteria tiene varias capas, pero la capa más superficial, vamos a ponerla en color rojo, la capa más superficial, o sea, desde viendo desde lo que es la luz, es el endotelio. Es una capa de células planas con su núcleo. Y lo que ocurre es que entre el endotelio, o sea, la lámina esta roja, y la siguiente, este, esto sería la luz, ¿sí? De la arteria, se va depositando aquí, por ejemplo, se va depositando colesterol, calcio, detritos, y entonces se va haciendo todavía más gruesa, va creciendo esa capa interna. Ahora lo vamos a ver en un dibujo mejor. Entonces, esos depósitos de colesterol ahí, ¿quién los hizo? Los hizo las lipoproteínas de baja densidad, o sea, LDL. ¿M? Acuérdense que son las que depositan. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ya sea porque hay un trastorno genético o por el tema de la alimentación, que es muy difícil realmente encontrar gente que sea eh, sumamente estricta y que cumpla absolutamente con todo, entonces los fármacos deben tomarse indefinidamente, o sea, de por vida. Es así. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que si no, los niveles plasmáticos vuelven a aumentar. Y entonces eso va a generar un depósito adicional en, digamos, en estos puntos, generando nuevamente la placa de ateroma. Entonces no hay que suspender los tratamientos, por más que uno esté muy inspirado y haga todo bien, todos los tratamientos bien y demás, hay que, este, bueno, hay que cumplir con los fármacos, no queda otra. Lo mismo cuando hay estas placas de ateroma, a veces crecen tanto que pueden obstruir la luz de la arteria. Entonces ahí es donde se hacen las famosas angioplastías y se ponen los stent. Los stent son como unas especies de redes, como si fueran, ¿vieron las? Son cilindros, esto lo inventó un argentino que se quedó viviendo en Estados Unidos. Es como si fuera un tubito, imagínense que es microscópico, ¿no es cierto? De un material inerte, pero es como una red que está cerrada, ¿sí? Es un cilindro. Entonces, me resulta tan difícil dibujar con esto. Entonces adentro, para poder pasarlo adentro de una arteria, lo pasan con un catéter. Y acá tiene un globito adentro. Acá adentro tiene como un globo que está cerrado, ¿sí? Al final del catéter está el stent, ¿sí? Vamos a ponerle el nombre. Stent. Y adentro viene un balón, es un balón. Entonces, ¿qué pasa? Por alguna, hay arterias, por ejemplo, por la ingle, por el cuello, a veces lo hacen una incisión y lo pasan, ¿sí? Entonces, hace todo el recorrido, obviamente, eso, son médicos especialistas en eso, ¿no? En hemodinamia, y entonces lo que hacen es llegar hasta acá, pasan el stem, vamos a poner con otro color, y entonces llegan acá y acá ponen el stent, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué hacen? Inflan el globo, el balón que tiene adentro, y al inflarse, ¿qué pasa? Se estira esa redecilla que está hecha en material, es un metal, pero es un metal inerte, es lo posible. Entonces lo que hace es como sostener la pared, lo empuja. ¿M? Y de esa manera, después desinflan el balón, esto no se vuelve a contraer. Entonces desinflan el balón y retiran el balón con el catéter. Y de esa manera ahí quedó, ese es el stem. Y de esa manera puede pasar la sangre a través del stem. Como no deja de ser un objeto extraño, entonces lo que hacen es, muchas veces vienen con inmunosupresores, con tacrolimus, con sirolimus, le dan también a veces por vía oral, pero viene ya el mismo estén con drogas. Vienen obviamente de distintos tamaños, de distinto largo, de distinto grosor, en fin. Eso es para que ustedes sepan. Igual siempre tienen que utilizar el paciente que le han hecho una angioplastía, igual tiene que usar hipolipemiantes. ¿Por qué? Porque ya tiene o el trastorno genético o la predisposición en cuanto a por su estilo de vida, por lo que sea, si no, igual vuelven a aparecer las placas de ateroma. Bueno, seguimos. Entonces, como decíamos, los lípidos, o sea, tanto el colesterol como los triglicéridos, son insolubles en agua y entonces son transportados por proteínas específicas, que son las lipoproteínas, pero la parte proteica se llama apoproteína, la puramente proteica. Las lipoproteínas son partículas esféricas que tienen un núcleo de éster de colesterol y triglicéridos, y en la superficie están los fosfolípidos, colesterol libres y las apoproteínas. Ya dijimos los cuatro tipos de lipoproteínas que varían según la densidad. Y la densidad es ¿por qué? Por la concentración de los componentes que tienen. Entonces, las que tienen mayor contenido de triglicéridos, ya lo habíamos dicho, son los kilomicrones y las VLDL. Y las que tienen mayor contenido de colesterol es la LDL. Y cada una de estas lipoproteínas lo que hace, tiene su propia síntesis, su propio metabolismo y su función. Pero lo que tiene es que se pueden intercambiar tanto los lípidos como las proteínas que las constituyen, o sea, como una forma de recirculación de elementos. La ley del Lavoisier, nada se pierde, todo se transforma. Bueno, es lo que pasa. Lo que es realmente la proteína, lo que es las apoproteínas que hay de distintos tipos, A, B, C, E, bueno, se pueden intercambiar, salvo la B que no se intercambia. Bueno, acá tenemos unos dibujitos, ¿no es cierto?, con la estructura de cómo se vería la estructura con, por ejemplo, las apoproteínas, ¿no es cierto?, todas las partes proteicas, y después tenemos los distintos componentes. Esto que se ve de celeste acá, mirado más, digamos, profundamente, serían los fosfolípidos, con las cabezas de fosfatos hacia afuera, ¿sí? Y después, acá no se llega a ver muy bien, pero es como una colita que tiene acá, ¿sí? Esta es la colita. Acá el colesterol éster tiene también una colita para el costado. Y acá tienen tres, que son los triglicéridos. ¿Me disculpan un minuto? Ya estoy con ustedes un momento, ¿eh?
Me disculpan un momento, hacemos un pequeño recreo ahora, y más o menos 15 minutos. Perdón, ¿eh? Muchas gracias. Dejo de grabar y después seguimos. O sea, 9:15.